Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a otra enseñanza de la Torá, otra enseñanza de las porciones de la Torá que se llaman Parashot, y estamos en el estudio de estas 54 porciones o 54 Parashot de la Torá, donde los 5 primeros libros, en este caso que son la Torá que el Eterno le entregó a Moisés directamente, se dividen en estas 54 porciones en las cuales nosotros hacemos el estudio una vez por semana, ya que son el fundamento de nuestro pueblo, la base de nuestro pueblo, y Yeshua es la Torá viviente. Por lo tanto, lo estudiamos también a él en la Torá y nos da señales proféticas, nos da la revelación profética de la venida del Mesías, de su sacrificio, de todo el proceso o por lo cual él vino sobre la tierra. Más allá de solo lo que nos han enseñado, que Yeshua murió por nosotros y ya. No, es un cumplimiento profético de la Torá del Eterno y de su plan de redención que Yeshua vino a cumplir sobre la tierra. Entonces, esta semana mi esposa va a estar compartiendo la porción y yo estaré compartiendo la haftará. Bienvenidos. Así es, Shabbat Shalom para todos. Como cada Shabbat, pues es un gusto y un gozo para nosotros poder compartir con ustedes la porción de la escritura correspondiente a esta semana. Como bien dijo mi esposo, pues vamos a estar estudiando la parashá número 37, que lleva por título Shelach Lehat y significa envía. Esta parashá la vamos a encontrar en el libro de Números desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 15, todos los 3 capítulos completos. Es una de las enseñanzas y una de las parashá que me gusta mucho, porque vamos a estar viendo acá lo que es el reconocimiento de la tierra que el Dios eterno le promete al pueblo de Israel. Vemos acá cómo los espías van a reconocer la tierra y a traer el reporte de lo que ellos pudieron vivir y pudieron experimentar durante el lapso de esos 40 días que estuvieron reconociendo la tierra. Pero es importante también aclarar, antes de iniciar a leer el primer versículo del capítulo 13 del libro de Números, que el Dios eterno le entrega una promesa al pueblo de Israel. El Dios eterno, a través de Moisés, les da una palabra y les dice que él les iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. Pero aún así, y con todo lo que hemos visto que el pueblo de Israel ha pasado, ha experimentado, pues es un pueblo de dura cerviz. Por lo tanto, esta enseñanza donde vemos este reconocimiento de la tierra prometida no es algo que estaba en los planes del Dios eterno, sino es algo que el pueblo pide, que ellos querían ir a inspeccionar la tierra. Entonces fue el mismo pueblo el que le pide a Moisés esta inspección de la tierra. Y para eso vamos a corroborar con lo que dice en Deuteronomio 1, verso 22 y 23. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijiste: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan, y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Entonces, ya el Padre Eterno había soltado una palabra, había soltado una promesa de que ellos iban a poseer la tierra prometida. Pero esto no fue suficiente para el pueblo. No se quedaron solamente con lo que el Dios eterno y con la palabra que ya ellos tenían, sino querían enviar a corroborar esto que se les había dicho o que el Dios eterno les había dicho. De esta manera iniciamos con esta enseñanza. Pero ¿por qué es importante también este dato o esta petición? Porque de por sí constituía una falta de fe en el Dios eterno. Entonces el pueblo en este momento
estaba pasando también por un momento de incredulidad, no tenían una fe suficiente como para creer en lo que ya se les había prometido, sino querían ir un poco más allá. Vamos a ver también cuando estas promesas se le dan a Abraham, a Isaac y a Israel. En Génesis 15, 18, 21 dice: en aquel día hizo el Eterno pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, tierra del Kenita, del Ceneseo, del Carmoneo, del Eteo, del Fereceo, del Refaíta, del Amorreo, del Cananeo, del Gergeseo y del Jebuseo. A Isaac también le fue dada la promesa en Génesis 26, 2 y 3. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Y posteriormente se le da a Israel en Génesis 28:13. Y aquí el Eterno estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy el Eterno Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, frente a estas promesas que habían venido de generación en generación desde Abraham, ¿creen ustedes que era necesario que el pueblo pidiera ir a reconocer la tierra? Pues resulta que los hijos de Israel querían ver por sus propios ojos la tierra y calcular si podían entrar o no, porque básicamente esto era lo que ellos querían determinar. Si ya se les había dicho, si ya había una promesa desde Abraham y si ya el Dios eterno dijo que era tierra que fluye leche y miel, ¿por qué ir a reconocer la tierra? Pues ellos querían, aparte de eso, ver quiénes eran los habitantes de esta tierra y así ellos poder decir si podían o no, cosa que no lo determina el hombre, que no lo determinaban ellos, sino el Dios eterno. Entonces, en otras palabras, ellos estaban pensando que era con sus propias fuerzas que ellos lograrían entrar y conquistar la tierra prometida y no con las fuerzas del Dios eterno. Para Abraham, Isaac y Jacob, la posesión de la tierra era una palabra profética, mas para la generación que salió de Egipto, ellos no estaban claros en esta palabra. Abraham, Isaac e Israel creyeron en esta palabra, entendieron lo que el Dios eterno le dijo, pero luego esta generación que sale de Egipto, esta generación que está en el desierto, no estaban claros, no tenían una visión clara, no tenían una identidad clara y no entendieron completamente la palabra que el Padre se les estaba dando, que era una palabra de cumplimiento, era una palabra de posesión, de poseer la tierra. Así entonces iniciamos con el primer versículo del capítulo 13. Dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: envía hombres que exploren para ti la tierra de Canaán. ¿Por qué dice para ti? Por lo mismo que ya hemos venido comentando. Esto era una petición del hombre, la cual doy a los hijos de Israel. Enviaréis un varón por cada tribu de sus padres, cada cual jerarca entre ellos. Y aquí es bien importante porque la autorización que se le da a Moisés no es que envíe a cualquier persona del pueblo, no es que tome al azar a cualquier persona de cada tribu y diga, bueno, este grupo ustedes van a ir a reconocer. No, eran los jerarcas, eran gente, personas, hombres en autoridad que iban a ir a reconocer la tierra. Y estos eran sus nombres. Eran príncipes, también dice en otras versiones de la escritura. Y los nombres de estos varones eran: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Ben Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá era Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón,
Gadiel, hijo de Susi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gamali, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Batsi, y de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Entonces, estos eran los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra. Y dice luego la escritura que Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Y los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo: subid allí por el Neguet y remontad luego la montaña. Si leímos detenidamente y prestamos atención, cosa que vamos a estar también mencionando más adelante, es importante saber quiénes eran estos príncipes y estos representantes de cada tribu, porque ya más adelante vamos a ver quiénes fueron los espías que dieron un buen reporte, quiénes fueron los que dieron un reporte no acertado y a qué tribu representaban estos varones que dieron un buen reporte. Entonces, ¿qué debían hacer estos 12 príncipes, hombres con autoridad, con jerarquía, al momento de reconocer la tierra? Ellos debían observar la tierra, debían de ver cómo era esta tierra, debían de observar al pueblo que habitaba en ella y determinar si era una tierra fértil o débil. Si eran fuertes o débiles y si eran escasos o numerosos. También debían observar el suelo en que se habitaba, si era un suelo bueno o un suelo malo, y cómo eran las ciudades en las cuales estaban moradas o habitadas, si eran abiertas o si eran ciudades fortificadas. También debían reconocer cómo era el terreno, si era un terreno fértil o si era un terreno estéril. Si había árboles o no había árboles, si eran esforzados, se les dijo que se esforzaran y recogieran del fruto de la tierra, y el tiempo era la sazón de las primeras uvas, dice la escritura. Entonces ya ellos sabían qué iban a hacer, qué iban a reconocer: la tierra, el pueblo, las ciudades y el terreno. Dice entonces la escritura que ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rebob, a la entrada de Amat, y remontaron el Neguet y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Aimán, Sesai y Talmai. Estos eran hijos de Anat, es decir, eran gigantes. Nuevamente nos preguntamos, ¿no sabía el pueblo cómo era la tierra? Si el Eterno se los dijo en Éxodo 3:8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Es decir, todas las respuestas, todo lo que ellos se interrogaban, todo en lo cual ellos estaban cuestionando, ya ellos tenían la respuesta. ¿Por qué? Porque ciertamente el Dios eterno les dijo que era una buena tierra, era una tierra que fluye leche y miel. Pero también se habla del cananeo, del eteo, del amorreo, es decir, que quizás no iba a ser fácil, pero ya la promesa estaba dada, ya el Dios eterno había autorizado esto, ya él había soltado una palabra. Entonces, él no solamente les dijo, la tierra prometida, sí es tierra que fluye leche y miel. Él les dijo todo el panorama, él les dijo cómo estaba todo. Entonces, muchas veces también nosotros no podemos solamente ver el lado positivo, por decir, de las cosas, porque en este diseño, en este propósito que ellos debían alcanzar, estaba todo, estaba la parte positiva, pero también sabían que habían gigantes. Pero como les dije anteriormente, ya era una promesa, era una palabra que había salido de la boca del Eterno, y por lo tanto el pueblo tenía que creer y confiar. Esto también podemos nosotros aplicarlo y verlo muchas veces en nuestras vidas, porque quizás
El Dios eterno te ha dado una palabra, el Dios eterno te ha dicho que tú y tu casa servirían al Eterno, te ha dicho que tu familia, que tus hijos, que tu esposo van a servir al Eterno. Y esa es la parte buena de ese propósito, pero durante ese proceso, durante ese tiempo, quizás veas cosas que no sean favorables o que para ti no creas que se va a cumplir esa palabra, pero es allí donde está nuestro propósito y es allí donde está en nosotros creer cada día en la palabra, que aunque nuestros ojos físicos puedan ver lo contrario, que aunque nuestros ojos físicos puedan ver el gigante, puedan ver las circunstancias difíciles, poder creer en el Dios eterno y en la palabra que Él ha soltado y en lo que Él ha dicho. Los espías entonces recorren la tierra prometida. Dice que llegaron hasta el valle de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos. Es decir, era notorio que el fruto de esta tierra era extremadamente grande y extremadamente bueno, que tuvieron que llevar entre dos personas. Dice que también ellos recogieron granadas y algunos higos. Y aquel lugar le llamaron Nagal Escol a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Dice luego la escritura que ellos volvieron de reconocer la tierra al fin o al cabo de 40 días. El número 40 en la escritura representa aguas, representa salvación y representa multitud. Entonces es un número clave también en el que ellos estuvieron reconociendo la tierra. Al cabo de 40 días que ellos pasan, reconocen la tierra y toman parte de ella para llevarle al pueblo, dice que emprendieron su viaje y llegaron hacia donde estaba Moisés y Aarón y toda la comunidad de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz. Y comenzó entonces el proceso de relatar y de contar a toda la asamblea todo lo que ellos habían visto, lo que ellos habían observado. Entonces lo primero que hicieron fue mostrarles el fruto del país. Y les contaron diciendo, hemos llegado hasta el país al cual nos enviaste, y realmente es una tierra que fluye leche y miel. Ved aquí sus frutos. Si comenzamos a leer y si vamos por estos versículos, parece que todo va bien, parece que el reporte viene de la mejor manera. Ellos comienzan diciendo la parte positiva de todo esto, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, tal cual como el Padre les había dicho, y aquí están los frutos, aquí está la demostración de eso. Pero ahí viene el pero de este asunto y de lo que nos muestra y lo que nos enseña el capítulo 13 del versículo de Números. Comienzan diciendo todo lo positivo, pero el pueblo que habita en esta tierra es fuerte, dice el verso 28, y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Además, hemos visto allí a los descendientes de Anak. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en la serranía, y el Cananeo habita a lo largo del Mar Grande y en la ribera del Jordán. Entonces, muy bonito comienza el reporte, muy positivo comienza el reporte, pero luego viene el pero de todo este asunto. Hay gigantes y por la descripción que ellos dan acá en el verso 29 indica que estaban por todas partes, es decir, la tierra no tiene por dónde entrar porque están unos ubicados en este lado, unos ubicados por este otro lado y unos por aquí. Tenemos gigantes por toda la tierra, son extremadamente grandes y la ciudad está fortificada. Entonces el mal reporte dio cuenta de las bondades de la tierra, porque ciertamente ellos pudieron demostrar
las bondades que tenía la tierra. ¿Quiénes eran estos anaquitas? Los anaquitas eran, para refrescar y en modo de información, eran gigantes descendientes de los Nefilim, es decir, los ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres en tiempos de Noé. Y es importante recordar también que Amalek ha sido un enemigo natural de Israel por todas las generaciones. Ahora, ¿cuáles fueron las actitudes de esta generación? La ideología que manejaban no estaba basada en los principios de la Torá, sino en los ideales egipcios. Aún el pueblo, y como les mencioné, muy importante porque no era cualquier persona la que fue a reconocer la tierra, no fue cualquier miembro, no fue cualquier integrante de cada tribu que fue a reconocer la tierra. Fueron las personas, fueron príncipes, hombres en autoridad, representando a cada tribu. Estos hombres que deberían de ser la motivación también y la fuerza para el pueblo, aún ellos no estaban basados en los principios de la Torá, y muchos ideales que ellos tenían de todo lo que ellos pudieron vivir y de todo lo que ellos pudieron pasar en Egipto se vieron manifestados y se vieron reflejados en este punto de la escritura. Recordemos que el pueblo no solo padeció o no solo vivía una esclavitud física, sino que la opresión que vivieron en Egipto lograron que el pueblo también, aún su mente estuviera en opresión y estuviera atada a todos estos ideales que ellos tenían. Entonces fue sumamente difícil poder sacar de ellos todas estas culturas y todas estas ideas que ellos tenían cuando estaban en Egipto. Entonces ellos no renovaron su entendimiento a través de la instrucción del Padre. En todo su caminar se condujeron bajo los lineamientos erróneos. Sus vidas no alcanzaron los estándares que el Padre establece. Por lo tanto, lo que podemos ver y algunas características, algunas aptitudes que se pueden ver acá en estos hombres que comienzan a dar el reporte son desconfianza, murmuración, desobediencia, rebeldía, desagradecidos, idolatría, temor, codicia. Todas estas cosas se ven de manifiesto acá cuando comienzan a hablar acerca de este reporte. ¿Tenía razón el pueblo para estar atemorizado? Pregunta. El Todopoderoso les había prometido en Éxodo 23 y 27:30, dice: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti a la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multiplique y tomes posesión de la tierra. Entonces, aún así, ya había también una promesa de que el Dios eterno iba a poner el terror delante de ellos para que estos pueblos pudieran salir atemorizados cuando vieran también al pueblo de Israel cuando ellos fueran a conquistar la tierra prometida. Entonces existen dos clases de personas: aquellas que creen y ponen por obra lo que el Padre ha dicho, y aquellos que aún viendo y comiendo el fruto no creen. Y este era el ejemplo, y este es lo que estamos hablando ahorita en Números. Ya ellos tenían la palabra, tenían la promesa, fueron a inspeccionar la tierra, vieron que todo era cierto, pero aún así, aún viendo el fruto, ellos no creyeron. Es propicio que analicemos cuánta palabra hemos recibido personalmente, a nivel ministerial, a nivel personal, a nivel familiar. Palabras quizás para nuestra nación, y es importante que nos preguntemos qué hemos hecho nosotros con esas palabras.
hemos creído esa palabra o hemos puesto en duda la palabra y la promesa que el Padre nos ha entregado. Como seres humanos, quizás muchas veces vivimos esta serie de conflictos. Quizás nos dan una palabra y el primer día lloramos y nos parece que la palabra es impactante y nos parece súper emocionante. Y al segundo día todavía estamos súper avivados y creemos en esa palabra. Y al tercer día todavía damos gracias al Dios eterno y creemos en la palabra. Pero ¿qué pasa cuando transcurre una semana? ¿Qué pasa cuando transcurren 15 días? Cuando transcurre un mes, 6 meses, un año y aún no hemos visto el cumplimiento de la palabra? Comenzamos a poner en duda porque vemos que el tiempo pasa y aún no vemos el cumplimiento. O tenemos el mismo gozo y creemos, así como el primer día en que nos dieron esa palabra, nosotros obviamente nos sentimos gozosos de lo que nos están diciendo. O ya el tiempo ha provocado que esa fe vaya menguando. O ya el tiempo ha provocado que se vaya introduciendo la incredulidad. Y sí puede que nos acordemos de la palabra, pero ya no con el mismo gozo, ya no viéndolo desde la misma perspectiva. Es importante que nosotros analicemos todas estas cosas en nuestra vida, porque muchas veces la palabra no la vamos a ver que se cumple en una semana o en un mes. Muchas veces el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de una palabra va a requerir un proceso, va a requerir tiempo. Y por lo tanto también va a depender de nuestra obediencia, de nuestra fe y de nuestro creer en esa palabra y de nuestro proclamar en esa palabra, de nuestro caminar en esa palabra cada día. Así que yo les invito a que cada uno de nosotros podamos tomarnos un tiempo también y ver cuáles han sido esas palabras que el Padre nos ha entregado, cuáles han sido esas promesas que Él nos ha entregado personalmente, que nos ha entregado como familia, que nos ha entregado como ministerio, que nos ha entregado como nación y que aún no hemos visto el cumplimiento. Y entender si no hemos visto el cumplimiento porque nosotros no hemos creído y no hemos caminado en la palabra o porque no ha llegado el tiempo de Dios para el cumplimiento de esa palabra. Pero es importante tener presente y proclamar esto cada día. Continuamos leyendo y dice luego el verso 30. Entonces Caleb trató de apaciguar al pueblo en presencia de Moisés y dijo: subamos ya y conquistémosla, pues ciertamente podremos con ella. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. En otras versiones dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora me pregunto, y por eso les dije, es importante ver quiénes eran los representantes de cada tribu que iban a reconocer la tierra. ¿De qué o a qué tribu estaba representando Caleb? A la tribu de Judá. Y ya más adelante vamos a tomar esto en cuenta. Entonces vemos aquí que sale al frente este primer hombre de entre estos 12 que fueron a reconocer la tierra, que no se suma a la negatividad y a la incredulidad de no creer que iban a ir a conquistar. Sale Caleb con este carácter y creyendo en lo que el Dios eterno había dicho y dice: subamos porque más podremos nosotros que ellos. En este momento Caleb fue radical. Caleb demostró su carácter y demostró que él creía en la palabra, porque aunque pareciera ser que todos vieron lo mismo y aunque físicamente todos pudieron haber visto lo mismo, en el mundo espiritual no todos vieron lo mismo, porque Caleb no se sumó a las opiniones del resto de estos príncipes que estaban dando un mal reporte.
la visión de Caleb no fue la misma. La creencia y la creencia de Caleb no fue la misma. Porque como les dije, aunque físicamente todos vieron lo mismo, todos vieron la parte buena de la tierra, pero todos vieron también aquella parte quizás difícil. Pero Caleb no se enfocó en la parte difícil, sino se enfocó en la parte positiva y en la promesa, que es lo importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos estamos enfocando en la promesa o nos estamos enfocando en el gigante? Pero aún así, como lo dice en el verso 31, estos hombres siguieron plasmando y siguieron reflejando su negatividad, diciendo que no iban a poder subir porque aquel pueblo era más fuerte. Pregunto, ¿con quién y a favor de quién estaba el Dios eterno? ¿A favor de los gigantes o a favor del pueblo de Israel? Obviamente a favor del pueblo de Israel. Entonces era completamente erróneo decir que aquel pueblo era más fuerte. Quizás, como ya le dije, ante sus ojos físicos puede que sí, pero todo esto ya estaba determinado por una promesa. Vamos a ver ahora una serie de diferencias entre la actitud de un hijo que cree la palabra y la actitud de un hijo que no cree la palabra. Aquel que cree la palabra habla solo lo que el Padre ha dicho para su nación, para su familia, para su comunidad. Pero aquel que no cree la palabra contradice la palabra del Eterno, murmurando en contra de su nación, su familia o aquella promesa la cual tenga. Aquel que cree, aunque vea las circunstancias adversas, dice, los comeremos como pan. Pero el que no cree, aun viendo el poder y la manifestación de Dios, no cree. El hijo que cree la palabra obedece a Dios sin cuestionarlo. Sabe que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Pero el incrédulo cuestiona a Dios, cuestiona el propósito y cuestiona la promesa. El hijo que cree la palabra es influencia para su pueblo y los impulsa a la conquista. Pero el incrédulo desmoraliza a su pueblo. Y he aquí también un punto importante. Eran príncipes, eran hombres que tenían autoridad y que debían de motivar a su pueblo, debían de influenciar al pueblo a la conquista. Y en vez de provocar esto, lo que hicieron fue traer temor al pueblo. Un hijo que cree da aliento y esperanza y valentía al pueblo. El que no cree infunde temor. El hijo que cree la palabra busca que su pueblo sea restaurado y pide perdón por su nación. El que no cree solo piensa en sí mismo. El informe de los exploradores estuvo lleno de declaraciones subjetivas donde la condición de ellos se dio a conocer y llenó el resto del pueblo con estas actitudes a tal punto de paralizar la marcha y de pasar por alto a las palabras proféticas que lo rodeaban. Y veamos qué dice los últimos, el versículo 32 y 33. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Es decir, ellos se vieron muy por debajo de los gigantes. A su parecer, ellos eran como langostas delante de ellos. ¿Y de qué me está hablando aquí también? Me está hablando de identidad. Lamentablemente, estos varones que fueron
a reconocer la tierra, exceptuando Josué y Caleb, no tuvieron una identidad clara de quiénes eran, de qué podían en Yeshua. No tenían una identidad, porque ellos se vieron a su parecer como langosta, y obviamente a su parecer, y luego como lo veían los demás, también los vieron de esta manera, cosa que no fue así con Josué y Caleb. Y es importante aquí que nosotros también recordemos cada día quiénes somos, qué podemos en Yeshua y qué tenemos en Él. ¿Quiénes somos, qué tenemos y qué podemos? Porque somos hijos del Dios eterno. Entonces, es importante que nosotros podamos caminar cada día viéndonos como hijos del Dios eterno. En el mundo en el cual estamos, en el cual habitamos, en el cual nos movemos, quizás van a querer menospreciarte, quizás van a querer decirte que no puedes, quizás van a decirte que no sabes, o una serie de cosas que en el día a día va a querer transmitirte, pero ya queda de nuestra parte si nosotros vamos a tomar eso, o si nosotros vamos a tener clara y firme nuestra identidad de saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Yeshua. Somos hijos del Dios eterno, representamos, somos luz en medio de las tinieblas. No somos cualquier persona y por eso no quiero decir tampoco que nosotros estamos por encima de otros. No es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el mundo, que las influencias y que todo lo que hoy en día se mueve no afecte tu identidad. No te haga ver por debajo, no te haga menospreciarte y no te haga desviarte de la promesa, sino que cada día nosotros podamos tener primeramente bien claro quiénes somos en el reino. Quiénes somos en el reino y qué nosotros representamos en el reino de Dios. Y yo creo que Él se va a encargar de todas las demás cosas y de todo lo que esté en nuestro corazón. Caleb y Josué fueron diferentes en su apreciación. Creyeron fielmente en las palabras del Eterno y estaban seguros que si Dios los guió hasta allí, Él los introduciría en esa tierra. La perspectiva de una persona es distinta a la de otra, porque la línea de pensamiento define la posición que se tiene en relación a un tema específico. El tipo de ambiente en el que nos desenvolvemos influye en nuestra forma de pensar, pero nosotros decidimos qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar. De esta manera finaliza el primer capítulo de esta enseñanza. Y pasamos al capítulo número 14, donde los israelitas se rebelan contra el Eterno, porque no es contra Moisés. Moisés es un instrumento del Dios eterno en ese momento para guiar al pueblo, para dar a conocer la palabra, pero ellos se rebelan es en contra del Eterno, porque Dios eterno es quien les da la palabra. Dice entonces la Escritura que luego de que estos 10 espías manifiestan entonces que no iban a poder entrar, que no iban a poder conquistar, que parecían como langostas delante de estos gigantes, dice la Escritura que el pueblo, que la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces vemos acá cómo nuevamente el pueblo no toma el reporte de Josué y Caleb, sino que se inclinan al reporte de los 10 espías. Teníamos dos reportes. Teníamos un grupo más numeroso en el reporte negativo, pero aún así el pueblo se inclina a este reporte negativo. Y dice que ellos se quejaron
en contra de Moisés y de Aarón, y que todos los hijos de Israel, y se quejaron en contra de Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. El pueblo en este punto deseó la muerte. El pueblo en este punto no se acordó en ningún momento de la promesa, no se acordó en ningún momento del Dios eterno que los había cuidado, que los había protegido. Se les olvidó por completo todas las maravillas que ellos habían visto hasta ese punto en el que habían llegado, y simplemente su mente volvió a Egipto, y en ese momento ellos desearon la muerte. Y se preguntan y se cuestionan: ¿y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Nuevamente el pueblo desvía su mirada hacia atrás, desvía su mirada al pasado, desvía su mirada a la esclavitud, a la opresión, y les parece una mejor idea volverse a Egipto. Les parece un mejor plan para ellos dejar a un lado la promesa, dejar a un lado la palabra que ellos tenían para decir: volvamos a Egipto. Y esto también nos invita a nosotros a reflexionar hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido mirar atrás, mirar al pasado, desear lo que teníamos en el pasado y no ver lo que tenemos enfrente, no ver la promesa que nosotros tenemos enfrente? Todas estas cosas el enemigo las utiliza para sacarnos del camino, para sacarnos de la palabra. Pero es allí donde nosotros tenemos que estar firmes, creyendo, intercediendo cada día y diciendo: voy a seguir adelante, porque nuestro propósito, nuestro destino no está en lo que dejamos atrás, está al frente y está en lo que el Dios eterno nos ha prometido que vamos a conquistar. Dice que decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Es decir, ellos mismos ya estaban haciendo planes, ellos mismos ya estaban pensando en designarse a otra persona para que volvieran a Egipto. Y dice la escritura en el verso 5 que Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Eterno, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno, no les temáis. Palabras claves y radicales que salen de la boca de Josué y de Caleb. Y es importante entender esto también nosotros. Su amparo no está con ellos, sino con nosotros está el Eterno. Yo te pregunto, hermoso pueblo de Dios que nos acompaña cada semana, ¿cuántos gigantes hay hoy en día en tu vida? En las diferentes áreas de tu vida, ¿cuántos gigantes estás viendo hoy? Pero la pregunta es, ¿con quién está el amparo y el favor del eterno Dios? Con ese gigante que nosotros estamos viendo enfrente, con ese gigante que no nos deja ver bien,
que no nos deja ver lo que tenemos delante, o con nosotros, que el Dios eterno nos ha entregado una promesa. Josué y Caleb estaban entendidos en la palabra, estaban entendidos en los tiempos. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Para hacer resumen entonces de estos versículos que acabamos de leer, a consecuencia del reporte de aquellos que no tenían la visión clara, el pueblo murmuró en contra de Moisés y Aarón, es decir, en contra de las autoridades, desearon morirse, se veían como presa de Canaán y desearon volverse a Egipto. ¿Qué aprendió Josué y Caleb? ¿Qué reflejaban y qué dieron a conocer ellos? Que la guerra es del Todopoderoso, no nuestra. Nuestra obligación es obedecer. La suya, su promesa, es protegerlo. Si el Eterno se agradare de nosotros, ¿qué significa? Que es nuestra obediencia la que le dice al Eterno que le amamos. Mirando hacia el presente y al futuro, encontramos la profecía de Ezequiel 37, que nos habla sobre los huesos secos y sobre la reunión de Judá y de Israel. Les dije que estos dos príncipes que dieron el buen reporte, uno representa la tribu de Judá, Caleb, y el otro, Josué, representa la tribu de Efraín. ¿Cree usted que es casualidad? Para mí, no. Cuando el Todopoderoso nos habla del tiempo, cuando los huesos secos de la casa de Israel sean resucitados y todo Israel, es decir, la casa de Israel, o Efraín y la casa de Judá, serán unidos en las manos del Eterno para formar un grande y poderoso ejército que entrará en la tierra prometida una vez Yeshua regrese para reinar para siempre. Estamos en este tiempo profético. Los huesos secos vuelven a la vida al conocer la Torá. Judá será unido a Efraín en la mano del Eterno y entraremos a la tierra prometida como un solo pueblo, Israel. No permitamos que un mal reporte te saque o nos saque del plan del Eterno, sin Yeshua, sin Torá, diciéndonos que no hay promesa ni regreso. Ahora, nosotros somos ese Josué y ese Caleb de este tiempo. Nosotros somos esos príncipes y esos jerarcas que vamos a dar en este tiempo un buen reporte. Aunque veamos adversidades, aunque veamos situaciones difíciles, cosa que Josué y Caleb no negaron, ellos creyeron en la promesa. Y esa es nuestra función en este tiempo también. Obviamente estamos viendo cada día, en el mundo cada día situaciones complejas, situaciones difíciles, pero la Escritura dice que veremos todo esto, que nuestros ojos verán estas cosas. Y no las estamos tapando y no las estamos ocultando y no estamos negando estas circunstancias que vemos hoy en día. Pero sí es nuestro deber ser esos espías, por decirlo de esta manera, que den un buen reporte en este tiempo. Es nuestra función ser parte e inclinarnos a dar el reporte que la Torá del Dios Eterno nos ha dejado y nos ha entregado. Y tal cual como lo leí ahorita, no permitamos que los malos reportes, no permitamos que las situaciones difíciles, que las circunstancias nos saquen del plan del Eterno. Seamos cada día esos agentes de cambio en este mundo donde vamos a ver cada día quizás que las cosas se van a ir poniendo peores. Pero nosotros hemos sido llamados a ser esos agentes de cambio en la sociedad. Nosotros hemos sido llamados a ser la luz en medio de las tinieblas. Nosotros hemos sido llamados a dar el reporte de la promesa que el Dios Eterno nos ha entregado, aun cuando veamos gigantes. Hemos sido llamados a esto. Y les invito a que nosotros cada día podamos leer la Escritura, podamos
tener intimidad con el Dios eterno, tener intimidad con Él, orar, interceder para nosotros cada día poder estar alineados a lo que su Escritura establece. Aún en medio de todo esto, aun cuando el pueblo quería apedrearlos, dice que Moisés tuvo una actitud de interceder por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí con todos los prodigios que he obrado? Y dice el verso 12: los heriré con pestilencia y los desheredaré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte que él. Y dice la Escritura que Moisés respondió al Eterno: lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Eterno, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Eterno, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Eterno meter a este pueblo en la tierra a la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Eterno como lo hablaste diciendo: el Eterno tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Moisés se posiciona en este momento como un intercesor. Continuando los siguientes versículos que habla sobre el castigo a Israel, aunque la intercesión de Moisés ante el Padre evitó que el pueblo fuese erradicado, el pecado tuvo una consecuencia, y es decir, que no iban a entrar en la tierra prometida. Solo los menores de 20 años iban a entrar según este decreto. Dice el verso 31 y al 33. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Eterno, he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, y en este desierto serán consumidos, y allí morirán. Entonces, a consecuencia de ellos rebelarse en contra del Eterno, de la incredulidad que ellos tuvieron, dice la Escritura que por cada uno de los días que ellos reconocieron la tierra, prometida, que fueron 40 días, cada día iba a representar un año. Entonces, esto provocó que ellos estuvieran 40 años en el desierto, hasta que muriese esta generación y pudieran entrar entonces aquellos que el Eterno ya había decretado que debían de entrar. Una consecuencia pues que les llevó bastante tiempo, pero debía de hacerse de esta manera. Dice luego, para ir finalizando con el capítulo número 14, dice luego que los 10 espías que dieron un mal reporte murieron, y los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra y que vueltos habían hecho murmurar
contra él a toda la congregación al difamar aquella tierra. Aquellos hombres que habían difamado la tierra perversamente murieron a causa de una plaga en presencia del Eterno. Solo Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Nos menciona el último episodio del capítulo 14, la derrota de Orma. Y dice la escritura que el pueblo, Moisés le dijo a los hijos de Israel y al pueblo lo que había acontecido luego de la muerte de los espías. Dice que se enlutaron y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Eterno, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Eterno? Esto os tampoco saldrá bien. Es decir, ahora ellos querían ir, pero Moisés les dice que no quebranten el mandamiento, porque no les iba a ir bien. No subáis, porque el Eterno no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Pero porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir al Eterno, por eso no estará el Eterno con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Eterno y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Entonces, luego el pueblo nuevamente quiso hacer su voluntad, quiso ir nuevamente en contra de lo que el Dios Eterno había establecido. Moisés les dice: no vayan, porque no nos está autorizando el Eterno para hacer esto, pero aún así ellos fueron en su propia voluntad, en su propia decisión, y no tuvo un final feliz. Es importante, y esto también nos enseña a nosotros que, porque lo menciona acá, dice que el arca y Moisés no se apartaron en medio del campamento. Es importante que nosotros también nos movamos siempre con la dirección del Eterno Dios. Cada cosa que nosotros vamos a hacer, cada paso que nosotros vayamos a dar, es importante que lo hagamos con dirección del Eterno Dios, sabiendo que su favor, que su respaldo está con nosotros. Y así como el pueblo, dice la escritura que si la nube se movía, el pueblo se movía. Si la nube se quedaba, el pueblo en ese momento se quedaba en ese lugar. Es importante que nosotros podamos movernos también en ese tiempo, movernos bajo la dirección del Eterno Dios, no bajo mis propios deseos, bajo lo que yo creo que es correcto, bajo lo que me dijo una persona, sino siempre teniendo esa intimidad, esa comunión con el Eterno Dios, y saber que lo que estoy haciendo y en lo que yo me estoy moviendo está respaldado por el Eterno Dios. De esta manera vamos a entrar en el último capítulo que comprende esta parashá. El capítulo 15 nos habla sobre las leyes respecto a las ofrendas. Y es que una vez que el pueblo conquistara y tomara posesión de la tierra prometida, el Dios Eterno les indica o les da unas directrices de lo que ellos debían ofrecer o ofrendar. Dice el verso 1 que le habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra morada que yo os doy, y de la vacada o del rebaño hagáis ofrenda ígnea al Eterno, holocausto o sacrificio por expresar voto o por voluntad, o por vuestras fiestas solemnes, o por hacer olor que apacigua al Eterno. El que aproxime su ofrenda ante el Eterno llevará como ofrenda vegetal 1/10 de un efá de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Tú prepararás vino con la libación, 1/4 de hin con el holocausto o para el sacrificio por cada cordero. Por un cordero, en cambio, prepararás como ofrenda vegetal 2/10 de flor de harina amasadas con 1/3 de un hin de aceite.
y del vino para la libación 1/3 del hin que ofrecerás como olor que apacigua al Eterno. De esa manera entonces vemos la importancia de honrar al Eterno Dios una vez que ellos entraran y conquistaran la tierra prometida. Y esto también nos da un buen ejemplo y algo que nosotros también podemos aplicar hoy en día. ¿Cuántas veces nosotros no estamos anhelando o no queremos tener una casa, tener un carro, tener una propiedad, algún negocio? Y sabemos que al nosotros obtener eso, que fue el mismo Dios eterno quien nos ayudó a obtener esa propiedad, en nosotros también poder ser agradecidos y en nosotros tener en nuestro corazón una actitud de honra al Dios eterno. Y eso es lo que me enseña este capítulo 15 del libro de Números. El pueblo, una vez que entrara a la tierra, debían tener una actitud de honra hacia el Dios eterno, de agradecimiento para darle ofrendas. Y esto deberíamos nosotros también hacerlo hoy en día. No solamente cuando obtenemos algo, sino en todo momento tener una actitud de honra y agradecimiento al Eterno. También nos habla un episodio de este capítulo 15 que el extranjero también debía de participar de las ofrendas. Dice el verso 15 y 16: en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que viva en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos tus descendientes. Tú y el extranjero sois igual ante el Eterno. Así que la misma ley y el mismo derecho seguirán tanto para ti como para el extranjero que viva contigo. También nos habla el capítulo 15 de Números, nos habla un episodio sobre aquel o qué pasa con un hombre que profana el Shabbat, y dice entre el verso 32 y 36: mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre que recogía leña en el día de Shabbat. Los que lo sorprendieron recogiendo la leña lo presentaron ante Moisés y Aarón y toda la asamblea, y lo pusieron bajo custodia porque aún no se había declarado lo que había de hacerse con él, es decir, lo que había de hacerse con aquella persona que se encontrara profanando el Shabbat. Entonces el Eterno dijo a Moisés: este hombre ha de ser muerto irremisiblemente. Lapídelo con piedras toda la asamblea fuera del campo. Entonces la asamblea lo sacó fuera del campamento y lo lapidaron con piedras, y murió tal como el Eterno había ordenado a Moisés. Entonces el pueblo, aún estando en el desierto, ellos debían de guardar el Shabbat. Estaban cumpliendo o debían de cumplir Torah, debían de guardar el Shabbat. Y esto fue lo que ocurrió con aquel hombre que encontraron profanando el Shabbat. Y por último, o el último episodio en que se nos habla en este capítulo 15 es sobre el precepto de los flecos o de los tzitzit. Dice que después de que ocurre este incidente con este hombre que profana el Shabbat, el Eterno le habla a Moisés y le dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y que en cada fleco de los bordes pongan un cordón azul. Tales flecos os servirán para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno y los cumpláis, y no sigáis el impulso de vuestro corazón ni de vuestros ojos, tras el cual os prostituís, a fin de que recordéis y cumpláis todos mis mandamientos y estéis consagrados a vuestro Dios. Yo, el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser el Dios vuestro, yo, el Eterno vuestro Dios. Entonces, una vez este hombre, o se ve el episodio donde este hombre profana el Shabbat, el Dios Eterno les dice que coloquen flecos o tzitzit en los bordes de sus vestidos para que ellos puedan recordar cuáles eran los preceptos y los mandamientos del Eterno Dios. Esto iba a ser
un recordatorio para ellos. El Eterno, reconociendo la rebeldía del hombre, le ordena al pueblo de Israel hacer unas franjas que pondrán en sus vestidos para recordar que debemos de ser santos como el Eterno es santo. Entonces, hoy en día la Torá del Eterno ha sido grabada en nuestros corazones y debemos cada día de nosotros manifestar a través de nuestros actos, hasta a través de nuestro vivir, que caminamos en lo que la Torá del Eterno ha establecido. Y para finalizar, para ir finalizando con esta enseñanza, con esta parashá, vemos que en la parte de Yeshua en la Torá, vemos cómo Josué representa en este momento lo que es Yeshua, es esa representatividad, ya que Josué entró en la tierra 2 veces durante su vida. La primera vez solo fue con una visita de 40 días para explorar la tierra, y la segunda vez que entra fue con la fuerza para conquistarla. De la misma manera, Yeshua vino por primera vez a buscar a la casa de Efraín, pero vendrá por segunda vez por su novia preparada. De esta manera finalizamos con la enseñanza y con la parashá de esta semana, dejándonos una enseñanza para reflexionar y para poner en práctica cada día. Gracias por habernos acompañado en el estudio de esta parashá. Les dejo ahora con mi esposo, que nos va a estar transmitiendo y compartiendo la enseñanza de la Haftará. Bien, sigamos entonces. Quisiera comentar en relación a la porción de esta semana sobre el hecho de Caleb ser de la tribu de Judá y Josué de la tribu de Efraín. Es importante ver cómo ellos dos, que representan estas tribus, estuvieron de acuerdo o estuvieron uno solo, o fue una misma opinión de parte de los dos en relación a la conquista de la tierra prometida, de que a pesar de todas las circunstancias negativas o el panorama negativo que vieron aquellos 10 espías, ellos tenían la capacidad, o creían en que tenían la capacidad de parte de Dios de superar aquellas circunstancias negativas y conquistar la tierra. Ellos se pusieron de acuerdo como uno solo, y por causa de esto y del reporte que ellos trajeron, el Eterno dijo que solo ellos dos iban a entrar. Entonces veámoslo en relación a ellos como príncipes. Solo los representantes de la tribu de Judá y de Efraín iban a entrar a la tierra prometida. Yo veo esto más, o tiene más un contexto profético, donde Judá, que es el pueblo, el hermano mayor según la parábola que Yeshua habló a la tribu, al pueblo judío en aquel tiempo, Judá, que es el hermano mayor, y Efraín, que era el hermano menor. Caleb representando a la tribu de Judá y Josué representando a la tribu de Efraín. Ellos dos como uno solo entraron a la tierra. Entonces yo creo asimismo que eso está dentro del plan de redención del Eterno, dentro del plan del Eterno, donde va a ser de los dos pueblos uno solo, el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín, para entrar en el reino del Mesías, para entrar como uno solo en el reino del eterno Dios. Entonces también ahí vemos parte del plan de redención del Eterno. Aun cuando el pueblo no se había dividido, ya él daba estos parámetros para la unificación nuevamente de su pueblo, aun cuando estuviese esparcido por las naciones por generaciones. Entonces vemos nuevamente que el Eterno quiere, y es parte principal de su plan de restauración de todas las cosas, unificar el pueblo, unificar a su pueblo, Judá con Efraín. Y creo firmemente de que
esa revelación que el Eterno está trayendo a su pueblo, de esta unificación, de esta restauración de su pueblo, nosotros tenemos una función determinante, clave, de transmitir esto, de poner el contexto correcto a nuestra generación y para la siguiente generación, si es que esto no se cumple plenamente en esta nuestra generación. Bien, entramos entonces al libro de Josué, capítulo 2. Les invito a acompañarme, Josué, capítulo 2, donde estaremos hablando la haftará de esta semana, en complemento o conclusión también de lo que se habló en la haftará y del envío, de la parashá, del envío de Moisés, de estos 2 espías, por la petición del pueblo, que ya quedó claro. Bien, Josué, por creer en la palabra del Eterno, él le dice, tú vas a entrar, así como Caleb. Ahora, cuando nos vamos a la haftará, en el inicio, el versículo 1, vamos a leer de una vez, dice, entre tanto Josué, hijo de Nun, había enviado secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo, id y reconoced el país, particularmente a Jericó. Y ellos fueron a casa de cierta mujer ramera, cuyo nombre era Rahab, y se acostaron allí. Se ha enseñado, ¿por qué lo menciono? Diciendo que Josué había creído al Eterno y le había permitido entrar a la tierra, porque se dice que en este momento, cuando se lee el libro de Josué, y que Josué, ahora el representante de Israel en lugar de Moisés, decide enviar espías a Jericó a reconocer la tierra antes de conquistarla, enseñan que Josué ahora no creía en esta palabra o estaba siendo incrédulo a la promesa del Eterno, cuando es incorrecto decirlo de esta forma, ya que el Eterno le había prometido decir que iba a entrar a la tierra porque él creyó en él. Entonces, entendamos cuál fue el objetivo de Josué enviar a los espías, a estos 2 espías sobre la tierra. Colocamos el contexto. Ya en el pueblo había vencido a los gigantes, a Og, rey de Basán, a Sejón y a Og, rey de Basán, estos reyes amorreos, al otro lado de la ribera del Jordán. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés habían decidido permanecer del otro lado del Jordán porque vieron que era una tierra buena. Moisés se lo permitió, pero Josué les dice a ellos que deben acompañar a sus hermanos, a su tribu, a conquistar la tierra y darles reposo en esa tierra, para entonces ellos regresar a la tierra de su posesión, en este caso al otro lado del río Jordán. Y están a punto de entrar, están a punto de que el arca parta delante de ellos para que el río Jordán se abra y ellos puedan conquistar la tierra. Pero antes de eso, el pueblo le dice a Josué que ellos harían todo lo que él les mandara siempre que el Eterno estuviese con él, así como estuvo con Moisés. Entonces Josué, luego de recibir la encomienda o la dirección del Eterno de entrar y dar el reposo a las demás tribus en la tierra de su herencia, él decide enviar estos espías. Pero de una vez voy a mencionar uno de los objetivos por los cuales él envía estos espías. Veamos la diferencia con los 12, 40 años antes, porque ya en este contexto ya han pasado los 40 años para entrar a la tierra. Ya toda la generación que el Eterno dijo que no iba a entrar ya había muerto, y ahora estos que eran de 20 años para abajo ya están a punto de entrar. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos 12 espías y estos 12 espías? Aquellos 12 fueron enviados con directrices específicas, lo acabamos de estudiar. Reconocer la tierra, cómo era la tierra, si era buena, si tenía agua, si tenía árboles, cómo eran sus ciudades, si era un pueblo numeroso, si las ciudades eran fortificadas. Fue toda una directriz específica para reconocerla. Y Josué fue parte de los que estuvieron 40 días en la tierra. Entonces, en este momento, cuando Josué le dice a esos 2 espías, no fue para reconocer la tierra como tal, porque él ya la conocía. Sí, habían pasado 40 años,
pero las circunstancias eran diferentes. Josué quería saber en qué condición se encontraba la gente en esta ciudad específicamente. Josué no los envió a recorrer toda la tierra para ver cómo era, sino para identificar cuál era la actitud o la condición en la que se encontraba la ciudad de Jericó, el país de Jericó, en este caso el palmo de terreno. ¿Cuál era la condición que ellos estaban, en la que ellos estaban, Jericó? Entonces, la otra diferencia que encontramos es que ellos no estuvieron 40 días como los 2 espías anteriores. Estos 2 espías estuvieron un día en esta ciudad. Solo estuvieron un día, sí, se escondieron, ya lo vamos a leer, estuvieron escondidos otros 3 fuera de la ciudad, pero un día fue suficiente para saber en qué condición se encontraba Jericó. ¿Por qué razón? Porque les fue notificado a través de esta mujer llamada Rahab. Y lo vamos a leer. Vamos al verso 2. Luego de que ellos entran en la casa de Rahab. Pero se le dio aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí unos hombres de los hijos de Israel han entrado durante la noche para espiar el país. Veamos nuevamente, no fue secreta su entrada. No fue oculto para la nación o para Jericó, para la ciudad, que estos hombres eran israelitas y que entraron en la ciudad para espiarlo. ¿Por qué dicen para espiarlo? Porque ya sabían y habían escuchado que los hijos de Israel habían vencido a Sejón y a Og, rey de Basán. Entonces estaban próximos a ser invadidos. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: echa fuera a esos hombres que llegaron a ti y han entrado en tu casa, pues han venido a espiar todo el país. Pero la mujer ya había tomado a los 2 hombres y los había ocultado. Ella pues respondió: verdad es que los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron. No sé dónde se hayan ido esos hombres. Seguid rápidamente en pos de ellos que los alcanzaréis. Ahora, el rey conocía a esta mujer Rahab. Quiere decir que esta mujer no era cualquier mujer entre todo el pueblo de Jericó, entre toda la nación de Jericó, sino que era una mujer reconocida o conocida. De hecho, se dice que ella vivía en el muro de la ciudad. Lo menciona la misma porción en esta semana. Ella vivía en el muro de la ciudad, por lo tanto, aquellos que vivían en el muro representaba un estatus alto para los que habitasen ahí. Entonces ella no era una mujer pobre, no era una prostituta cualquiera, como se podría mencionar dentro de lo que cabe la frase, sino que tenía una posada. Unos dicen que era una taberna, que ella no era una prostituta como tal, sino que ella administraba una taberna, un bar, en nuestros términos hoy, un bar, y que se ofrecía otros tipos de servicios. Entonces, que ella era la dueña de ese lugar, no que era una ramera como tal. Aún así la palabra la describe como una persona que no tenía un comportamiento recto delante del Eterno. Pero ella reconoce quién iba a conquistar esa tierra. Más allá de Israel, era el Eterno quien les había entregado la tierra, y lo vamos a leer. Dice: pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía acomodados en el terrado. Así pues, aquellos hombres fueron en pos de ellos camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los perseguidores hubieron salido, se cerraron las puertas. Se cerraron las puertas de la casa de Rahab, de la taberna, del bar, de como lo quieran llamar, de la casa de Rahab. Entonces dice que los escondió en el terrado, es decir, en la azotea, entre unos manojos de lino. Como bien sabemos, el lino era un material costoso para fabricar los mejores vestidos, las mejores ropas en aquel tiempo. No era un follaje de paja como se dice o como se pinta en muchas imágenes,
sino que en verdad era una persona que tenía posesión, que tenía dinero. Así pues, aquellos hombres fueron en pos de ellos camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los persiguieron se cerraron las puertas. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado, a la azotea, y habló con ellos. Y les dice, y aquí vemos la actitud de Rahab y por los hechos por los cuales ella es reconocida justa luego más adelante, ya que Rahab se menciona en la genealogía del Mesías en Mateo capítulo 1. Se dice que ella se casó con un hombre llamado Salmón y que ella tuvo hijos. Ella luego tuvo un hijo que se llamó Booz, que luego él se casó con Ruth, y de ellos viene el abuelo de los ancestros, de David. De esta mujer entonces nace David y posteriormente el Mesías. Entonces luego también se menciona sobre ella que alcanzó la fe, o que era una mujer de fe, en el libro de Hebreos, y también se menciona en el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Veamos las palabras que ella menciona. Yo sé que el Eterno os ha dado la tierra, es decir, estaba clara en lo que iba a suceder, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros. Ya va. Vamos a repasar una palabra que se acaba también de mencionar en la porción a través de mi esposa, pero el Eterno le dio esa promesa a los hijos de Israel hacía 40 años atrás. Dice en Éxodo 23:27, enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo el pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Es decir, te daré la cabeza de tus enemigos. Lo vuelvo a repetir, enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo el pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ahora vemos esta palabra que se está cumpliendo en Jericó, donde el Eterno ha enviado su terror ante los enemigos de Israel. Y aquí nos lo da testimonio Rahab al conocer entonces los hombres que estaban espiando la tierra para ver en qué condición estaba Jericó, el terror que había sobre ellos y que desfallecían ante la noticia de la llegada de los hijos de Israel. Claro, esta palabra en Éxodo 23:27, el Eterno dice que si obedecen sus mandamientos, Él iba a hacer esto. El pueblo en este momento estaba dispuesto a seguir la palabra del Eterno y lo prometieron a Josué y dijeron, todo lo que tú nos mandes, y así como el Eterno esté contigo, nosotros lo haremos y te seguiremos. El Eterno entonces, como es fiel a su palabra y no cambia, Él envía su terror en Jericó para desfallecer ante Israel. Ahora, esta palabra ya no está vigente porque dice, no, la ley ya no está vigente, la Torah ya no está vigente. Y el Señor no va a enviar el terror delante de nuestros enemigos, entonces ya no está vigente. No es así. Es errado, nuevamente lo recalcamos porque debemos hacerlo. Es errado decir que la Torah no está vigente. Entonces nosotros, si obedecemos sus mandamientos, caminamos alineados a su palabra, fiel al eterno Dios, Él enviará el terror delante de nuestros enemigos. ¿Por qué razón? Porque también somos Israel. Somos también parte del pueblo del eterno Dios. Somos sus hijos. Y fuimos injertados en el olivo, que es Israel, a través de Yeshua, por el sacrificio de Yeshua. Y somos ahora partícipes de las promesas del eterno Dios para su pueblo. Por lo tanto, si yo camino en obediencia, si yo camino en fidelidad al eterno Dios y su voluntad todos los días de mi vida, Él enviará terror y temblor delante de mí a mis enemigos y entregará la cerviz de mis enemigos. Yo lo creo así. Y el Eterno me lo enseña de esta forma. Ahora, no estoy hablando de que voy a matar a alguien y que me van a entregar y voy a guardar las cabezas de mis enemigos. No necesariamente está hablando de eso. Pero sí hay enemigos que se levantan en contra de tu alma. Sí hay gigantes, circunstancias que se levantan en contra de ti.
El Señor entregará la cabeza de esos enemigos, te la entregará. Solo asegúrate de caminar alineado a sus mandamientos y ser fiel a su voluntad. Yo sé que el Eterno os ha dado esta tierra, seguimos, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros. Porque hemos oído cómo el Eterno hizo secar las aguas del mar rojo. Unas personas que no son de Israel están dando testimonio de las maravillas del Eterno Dios. Fue conocido en toda esa tierra delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruisteis por completo, a gigantes. Ellos eran gigantes que eran conocidos como los protectores de la tierra por vivir en aquella zona y ser los más poderosos en aquella zona, que es la tierra que ahora le fue entregada como herencia a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Y cuando lo oímos se nos derritió el corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Eterno vuestro Dios, Él solo es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta mujer, además de dar aviso a los espías de la condición del pueblo de Jericó, está reconociendo al Eterno Dios, sus maravillas, los hechos que verdaderamente ella avala que sucedieron, y que el Eterno es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, que no hay nadie además de Él que puede hacer todas estas cosas. Sus palabras están testificando esto. Y debido a ello, ella creer estas palabras, fue contada como parte de la genealogía del Mesías y de hombres de fe, como lo menciona en el libro de Hebreos. Ahora pues os ruego que me juréis por el Eterno, porque ella sabía que solo era por el Eterno, que como he hecho misericordia con vosotros, así también vosotros haréis misericordia con la casa de mi padre, de la cual me daréis una contraseña segura. Y haréis que viva mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hermanas y todo lo suyo, librando nuestras almas de la muerte. Ahora ella reconoció nuevamente que su salvación iba a venir por Israel, por ayudar a la nación de Israel. La salvación para el mundo, dice Pablo, que vino por los judíos, por ellos fallar. Entonces el Eterno dio la oportunidad para que el resto del mundo entrara a su gozo, entrara al reposo del Eterno Dios. ¿Cómo fue esto? A través de la dispersión de la casa de Efraín y el resto de las naciones del mundo. Fueron entonces asimilados a las naciones, su línea genética fue mezclada con el resto de las naciones, haciéndolos a ellos ahora parte de la casa de Efraín para ser injertados en el olivo, y con ellos los gentiles. Así como la transgresión de Judá fue la salvación para el mundo, el ella hacer misericordia con ellos y reconocer al Eterno fue la salvación para su casa. A lo cual dijeron los hombres: nuestra vida responderá por la vuestra, con tal que no denunciéis este asunto nuestro. Y será que cuando el Eterno nos entregue esta tierra, nos mostraremos contigo misericordia y fidelidad, o fidelidad y bondad. Entonces ella los hizo descender de una cuerda por la ventana, pues su casa estaba adosada al muro y ella vivía en el muro. Entonces aquí dice la palabra que ella vivía en los muros de la ciudad. Entonces ellos le prometieron, estuvieron de acuerdo con las palabras de la mujer, de Rahab, en la promesa por ellas hacerles misericordia, y ellos les dijeron que así como ella le había mostrado, entonces ellos también iban a mostrar misericordia y le iban a ayudar. Y les dijo: marchaos al monte. Nuevamente ella les da otra directriz para guardarlos, para cuidarlos de que no fuesen sorprendidos o capturados por los que los buscaban. Marchaos al monte, no sea que os alcancen los perseguidores
os esconderéis allí 3 días hasta que hayan vuelto los perseguidores y después seguiréis vuestro camino. Les da la directriz. Y los hombres le dijeron, sin culpa seremos. Entonces aquí ellos le aclaran el pacto en el cual habían acordado. Estos con Rahab. Seremos sin culpa en lo tocante a este juramento tuyo con que nos has juramentado, a menos que cuando entremos en el país tú ates este cordón de hilo de escarlata a la ventana por donde nos has de descolgar. Reunirás entonces a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y toda la casa de tu padre contigo en tu casa, pues acontecerá que la sangre de todo aquel que salga fuera de las puertas de tu casa caerá sobre su propia cabeza y nosotros estaremos sin culpa. Pero la sangre de cualquiera que esté contigo en la casa caerá sobre nuestra cabeza si mano alguna lo toca. Es decir, le estaba diciendo, cuando nosotros lleguemos a conquistar la tierra y estemos peleando, toda tu familia se va a quedar contigo y tú vas a atar este cordón de escarlata, es decir, rojo, en tu casa y todo nuestro pueblo verá que esa será tu casa, será la señal de que esa es tu casa, y no entrarán, pero si alguno está fuera, no somos responsables de que muera. Ahora, nuevamente vemos aquí la figura de redención del Mesías, que es su sangre. El hilo escarlata entonces representaba la sangre. Por sangre esta casa iba a ser pasada por alto de la muerte. Es similar a lo que sucedió en Egipto cuando untaron con sangre los dinteles de las casas. Aquellas untadas con sangre fueron pasadas por alto del ángel de la muerte. En Jericó, solo la casa de Rahab, que estuvo con señal de este hilo escarlata que representaba la sangre, fue pasada por alto de la muerte. Es decir, hubo salvación en ella y toda su casa. Pero si denuncias este asunto nuestro, quedaremos desobligados de este juramento tuyo con que nos has juramentado. A lo cual ella respondió, sea conforme a vuestras palabras. De esta manera los despidió y se fueron, y ella ató a la ventana el cordón escarlata. Ellos pues caminaron y llegaron al monte y permanecieron allí 3 días hasta que los perseguidores regresaron, porque quienes los perseguían habían buscado por todo el camino, pero no los habían hallado. Entonces los 2 hombres regresaron y descendiendo del monte cruzaron al otro lado y llegaron a donde Josué hijo de Nun y le relataron todo lo que les habían ocurrido. Entonces nuevamente solo fue necesario un día para que ellos reconocieran la condición de terror que había en el pueblo, que fue el objetivo por el cual Josué envió a los espías. No fue por incredulidad, no fue porque Josué no confió en la palabra del Eterno, sino fue de una forma estratégica. Fue de una forma estratégica en la cual él envió a estos hombres porque no fueron a reconocer la tierra, si había árboles, todo esto. Diferente a los 12 espías que estudiamos en la porción que acaba de enseñar mi esposa. Entonces, vemos el versículo 24 para concluir y dice, y dijeron a Josué, los espías, ciertamente el Eterno ha entregado en nuestra mano toda esta tierra. Y aquí vemos el reporte. Porque todos los habitantes de la tierra desmayan a causa de nosotros. Entonces, nuevamente voy a leer el versículo de Éxodo capítulo 23, verso 27, para respaldar la promesa del Eterno cumplida en el reporte de estos 2 espías a Josué. Dice, enviaré mi terror delante de ti y trastornaré a todo pueblo donde tú entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Ellos dieron un reporte correcto de la condición en la que se encontraba el pueblo. Ahora, ellos pudieron decir, Josué, la ciudad es amurallada y sus muros son muy gruesos, no la podremos cruzar. Ellos no dieron ese reporte aun cuando lo vieron, aun cuando era cierto. Ellos no tuvieron el temor o la desesperación de que la ciudad fuese amurallada, sino de que la promesa del Eterno estaba reposada sobre la ciudad, trayendo terror a toda la ciudad.
fue lo importante del reporte, fue lo que Josué le interesó escuchar, que era esa promesa cumplida y no lo fortificado, lo grande que fuese la ciudad, porque la palabra del Eterno estaba vigente, les iba a entregar la tierra. Les iba a entregar la tierra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Caminar confiados en la palabra del eterno Dios, así como caminó Josué a la espera para entrar a la tierra prometida. Así debemos caminar nosotros, no importa las circunstancias, no importa en qué condición estaba qué estructura tenía la ciudad, si era amurallada, si era fortificada. Así debemos caminar nosotros creyendo en que la palabra del Eterno tendrá cumplimiento sin importar las circunstancias que nos rodeen, sin importar las circunstancias adversas que podamos ver. La palabra del Eterno tendrá su cumplimiento, pero debemos asegurarnos, de que estamos alineados a su voluntad y que estamos caminando alineados a sus mandamientos. El pueblo dijo: todo lo que el Eterno te ha dicho, eso nosotros lo haremos. Solo asegúrate de que el Eterno esté contigo, así como estuvo con Moisés, y el Eterno respaldó a Josué. Josué fue valiente siguiendo la voluntad del Eterno y conquistaron la tierra. Él tuvo la representatividad de entregar la tierra de la herencia a su pueblo y de repartirla sobre todas las tribus de Israel. Nosotros tenemos un propósito, sí, cada uno tiene un propósito definido, pero tenemos el propósito de establecer el reino sobre la tierra, de dar a conocer a nuestra generación esta revelación que el Eterno nos ha entregado, de que somos parte del pueblo verdaderamente. Tenemos una identidad de pueblo de Israel, no somos la iglesia espiritual, que es totalmente errado, somos el pueblo del eterno Dios injertado en el olivo a través de Yeshua, y que todas estas promesas que el Eterno dejó para su pueblo también tienen vigencia en nosotros. Por lo tanto, caminaremos confiados, caminaremos creyendo en su voluntad, porque Él entregará la cerviz de nuestros enemigos. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Yo proclamo que esta palabra es clavada en tu espíritu, en tu corazón, en tu mente, para separar los argumentos de error, para separar las palabras de error que ha podido llegar a tu vida, que han dado vueltas sobre tu vida, para alinearte a la revelación de la Torá del eterno Dios, y que las promesas del Eterno sean reveladas sobre tu vida y tengan su cumplimiento. Declaro que ninguna estrategia del enemigo contra ti prosperará, sino que todos tus enemigos son entregados por el eterno Dios, ya que Él pelea la batalla por ti. Shabbat Shalom para todos. Los invitamos a que nos acompañen todos los sábados, todas las semanas. Estamos enseñando las porciones, las 54 porciones de la Torá. A las 10 de la mañana esperamos contar con su presencia. Un saludo para todas las personas que ahorita mismo nos están viendo. Saludos en todo lugar donde están. Sé que hay personas que están en Chile, sé que hay personas que están en Colombia, sé que hay personas que están en Costa Rica, en otros lados, en Argentina también sé que nos escuchan. Un saludo para Kira también, que fielmente nos escucha cada semana. Saludos, Kira. Y espero que siempre nos sigas acompañando. Shabbat Shalom para todos. Bendiciones. Shabbat Shalom. Nos vemos el próximo sábado 10 de la mañana.